Lucas capítulos 22 al 24. Hace ya más de un año llegó una bendición, un milagro a nuestra familia, que fue el retiro de Emaús que hizo mi madre. Y yo recuerdo ese fin de semana como si no hubiese mañana. Yo rezaba muchísimo por ella, por su conversión, porque se acercase al Señor. Y fue más de un año esa oración. Por eso no hay nada imposible para Dios. La oración es muy poderosa, muy efectiva y el Señor nunca defrauda. Y una de las cosas que le repetía a mi hermana era: no sé si la mamá vendrá. Pueden pasar dos cosas: o que venga queriéndome mucho más, o que me desherede. Finalmente voy a haceros un avance, un spoiler, y vino queriéndome más, menos mal. Yo recuerdo que estaba todo el fin de semana pensando qué estará haciendo. Y finalmente entró. Cuando la vi entrar a la iglesia, parecía otra persona. Me quedé... mi hermana, si yo flipaba, mi hermana flipaba aún más. Estábamos todas flipando, alucinando de lo que acaba de suceder, porque es que entró con una cara que le brillaba, le brillaba la mirada, le brillaban los ojos, con una sonrisa increíble. Y por eso es que he querido compartir este episodio con ella y que ella nos cuente ese capítulo de Emaús, lo que a ella le transmite y la importancia que tiene para ella. Bienvenida. Comentar el pasaje del Camino de Emaús para mí tiene un significado muy especial, que quizá con el tiempo lo podréis averiguar por vosotros mismos. Brevemente, se trata de que dos de los discípulos regresaban hacia Emaús, su pueblo, y se encontraron con un tercer caminante, que era Jesús, que no reconocieron, y ellos mismos le explicaron que Jesús, el Mesías, había muerto y les había truncado todos los planes que tenían ellos en cuanto a que les llevara a la tierra prometida. Prosiguieron, y al llegar a su pueblo, como casi anochecía, ellos le invitan a que se quede con ellos ya que cae la noche. En ese momento acepta, se ponen a cenar, y a la hora de partir el pan ellos se quedan pensativos, recordando, yo creo que de alguna manera, el reflejo de la última cena, y es cuando advierten que es Jesús. Rápidamente él desaparece, y es cuando se dicen el uno al otro que realmente algo ha pasado y que es Jesús, que sí que llevaban razón las mujeres y que había resucitado. Tras lo cual se van rápidamente a Jerusalén y empiezan a comentarlo según nos comenta la Biblia. Es un pasaje realmente hermoso porque primero nos enseña ese desconocimiento de cosas que no advertimos muchas veces en nuestra época actual por las prisas y por el estrés. Podemos tener delante de nuestra vista lo más hermoso y no lo vemos. A mí personalmente lo que me ha enseñado a necesitar comprender la palabra de Dios y a leerla. Porque solo por medio de una lectura y de una pequeña meditación, o luego a lo largo del día con esas reflexiones que te llegan a la mente, vas entendiendo poquito a poco, a tu manera, qué puede significar. Que de momento no conozcan a los discípulos, yo creo que indica una poca no ser minucioso, no estar atento a lo importante. Que después se den cuenta de una forma rápida por un gesto como es el partir el pan, nos dice mucho. Y además, cuando nuestra fe nos dice que la común unión, es el más grande de los sacramentos que tenemos, y por supuesto el gesto de Jesús de quedar vivo entre nosotros. Creo que con esto es mi resumen, que Jesús está entre nosotros, que nos ha dejado el gesto de la comunión para que sigamos sintiéndolo, y desde luego la palabra y la oración es lo que nos van a poner en sus manos y realmente sentir lo que Él nos quiere transmitir con la palabra. Espero que estas pequeñas notas que os he podido añadir sirvan para que cada día dediquéis un poquito más a la lectura, a la oración, y a dejar que Jesús nos llene con su palabra y con su luz. ¿Y tú recomendarías hacer el retiro a alguien que se lo esté pensando? Desde luego, un rotundo sí, puesto que el retiro para mí significó un punto de inflexión. Es lo que se dice, que reinventarse. Esa palabra no la utilizo, pero sí que fue el momento en el que la curiosidad empezó a despertar en mí, y fue lo que me llevó a buscar que la palabra
me dijera cada día una cosa, porque cuando ya llevas un tiempo, ya por ejemplo acudir a misa, la necesidad de la Eucaristía, importantísimo, la necesidad del sacramento del perdón, es algo que pensamos que confesándonos con Dios es suficiente, y yo no sabía muchas cosas que realmente están ahí, y por no haber tenido esa curiosidad antes, las estoy descubriendo ahora, cosa que me parece formidable. Pues nada, muchísimas gracias. A Continuamos vosotros. con el episodio. Ahora sí, abordando desde el principio, el capítulo 22 empieza con la pasión y habla de la conspiración contra Jesús y la traición de Judas, donde los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacer desaparecer a Jesús. Es decir, si lo pensamos no tiene sentido, porque viene una persona a hablar de libertad, viene una persona a hablar de amor, viene una persona a hablarnos de servicio, de bondad, y con la verdad. Y si os dais cuenta, buscaban cómo hacerle desaparecer. Aquí indica que Satanás entró en Judas Iscariote y vemos cómo Dios utiliza esas perversas intenciones de Judas para avanzar con su plan eterno. O sea, todo lo utiliza para bien, incluso lo malo. Y ya empiezan los preparativos para la cena pascual, donde el día de los ácimos era el día donde se sacrificaba un cordero de Pascua. Jesús envía a Pedro y a Juan para preparar la Pascua. Fueron y encuentran todo tal cual Jesús les había dicho, preparan la Pascua. En la cena pascual, una de las cosas que dice Jesús que más me impacta es: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Él, sabiendo todo lo que va a suceder, dice: con ansia he deseado. ¡Wow! La Pascua se cumplirá con la institución de la Eucaristía. Viene esa institución de la Eucaristía donde toma el pan, da gracias, lo parte, lo dio. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. O sea, mi cuerpo se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Luego toma la copa. Esta copa es la nueva alianza, esa relación nueva y cercana con Dios, en mi sangre que se derrama por vosotros. Mi sangre se derrama por vosotros. O sea, de nuevo, Jesús siempre muestra ese pensar en los demás antes que en Él, en hacer la voluntad del Padre antes que hacer su voluntad. Anuncia la traición de Judas, sin decir explícitamente que era Judas. Vuelven a discutir los discípulos sobre quién era el mayor de ellos. Y Jesús les dice: ha de ser como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. O sea, Jesús viene y en lugar de venir en la posición más alta a los ojos de un humano, viene en la posición más baja. O sea, el mismo Dios. Y Él nos enseña que Él ha venido a servir. Entonces comienza y continúa comentando esa recompensa prometida a los apóstoles. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Os sentaréis sobre los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El anuncio de la negación de Pedro y su arrepentimiento. Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Es decir, Jesús ora por Pedro y vemos cómo Pedro solamente podía ver lo que sentía en ese momento. Así de primeras, claro, él decía: no, Señor, ¿cómo te va a pasar esto? Yo muero contigo, no voy a hacer esto. Pero el cómo nos sentimos en ese momento no es un fundamento estable. O sea, él no era capaz de ver esa realidad y esa guerra espiritual por la que tenía que pasar. Él no era consciente de aquello. En la hora del combate decisivo les dice a los discípulos: cuando os envié, ¿os faltó algo? Y ellos le dicen: nada. O sea, confiaron en el Señor y no les faltó de nada. Y se ve cómo en adelante los discípulos no siempre iban a tener una acogida amistosa, sino que deberían adquirir su propio sustento y deberían de protegerse. Sin embargo, Jesús sigue remarcando que era necesario que se cumpla en él eso que está escrito. Todo aquello dicho por Dios Padre se iba a cumplir en Dios Hijo. Todo lo que los profetas habían profetizado, todo aquello que apuntaba al Mesías,
era necesario que se cumpliese. Se encuentran en el Monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, y les dice: pedid que no caigáis en tentación. O sea, les muestra esa necesidad de orar, como he comentado al principio del episodio. O sea, no hay nada imposible para Dios. Y la oración es muy, pero que muy importante y muy poderosa. Puesto de rodillas, Jesús oraba: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Él decide voluntariamente dar su vida, entregarla, e indica que un ángel le confortaba. Jesús, sumido en agonía, insistía más en su oración. Dice incluso que su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. O sea, se ve ese gran estrés emocional por el cual pasó. Cuando regresa, encuentra a los discípulos dormidos por la tristeza, les pregunta y les vuelve a remarcar: levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Y todo esto lo dijo por su propio bien, por el bien de los discípulos. Luego prenden a Jesús, que lo traiciona Judas con ese beso. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. O sea, ese beso como señal de traición. Y los discípulos intentan herir a aquellos que van a recoger a Jesús, a prenderlo. Y le dice Jesús: basta ya, dejadlo. Jesús lo que hace es curar la oreja de uno de aquellos que iban a capturarlo, porque uno de sus discípulos le había herido la oreja. Entonces Jesús curó al siervo del sumo sacerdote. Es decir, vemos cómo Él sana ese daño causado por uno de sus discípulos. Y Él lo que les está llamando a sus discípulos es: no uséis la violencia. Literalmente les acababa de decir que era necesario que se cumpliese todo lo escrito. Así que Jesús acaba diciendo que lo han capturado como si fuese un bandido, han ido por él como si él fuese un bandido, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Continúan las negaciones de Pedro, que algo a destacar de este evangelio según San Lucas, que no había visto hasta ahora, es que el Señor, cuando lo niega, se vuelve y mira a Pedro. Y entonces es cuando Pedro se acuerda de las palabras que Jesús le dijo, que iba a negarlo, y saliendo fuera rompe a llorar amargamente. Es decir, pero Pedro, a pesar de caer, no se perdió, porque él supo arrepentirse y supo volver al Señor. Empiezan los primeros ultrajes donde se burlaban, golpeaban, insultaban a Jesús, y ya empieza Jesús en el Sanedrín, donde le preguntaban, aunque pues le preguntaban, generalmente no solía responder, y una de las contestaciones que dio es: si digo, no me creeréis, y si os pregunto, no me responderéis. Así que de ahora en adelante lo que les deja claro es que el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Le preguntan: ¿eres el Hijo de Dios? Yo soy, responde Jesús. A pesar de estas acusaciones, a pesar de cómo le trataron, no pudieron destruir su misericordia. Y viene el capítulo 23 de Jesús ante Pilato. De nuevo, acusan a Jesús, que esto me hizo mucha gracia, que no lo había leído hasta ahora, prohibiendo pagar los tributos al César, cuando Jesús aclara mucho antes que lo del César, dárselo al César, y lo de Dios a Dios. O sea, está diciendo que cumplan su responsabilidad de pagar esos impuestos. Entonces me hace gracia que lo acusen de algo que es totalmente falso. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Pilato comenta y dice que no encuentra en él delito alguno. Llevan a Jesús ante Herodes, que Herodes tenía muchas ganas de verlo, o sea, se alegró mucho de verlo. Jesús no le respondió nada y Herodes también lo despreció, se burló de él. En ese momento, Herodes y Pilato se hicieron amigos, que ellos estaban enemistados. De nuevo Jesús ante Pilato vuelve a decir que no encontraba delito alguno, incluso hasta 3 veces, porque dice que lo va a soltar, y el pueblo decía: no, suelta a Barrabás, que Barrabás realmente sí que tenía culpa y sí que había hecho delitos. Sin embargo, le decían el pueblo a Pilato sobre Jesús: crucifícalo, crucifícalo. En ese camino del Calvario, donde aparece Simón de Cirene, aparecen unas mujeres llorando que se lamentaban por él, y Jesús se volvió a ellas y les dice, que esto a mí me impactó en uno de mis primeros viacrucis, de mi primera Semana Santa como practicante, que les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos. ¡Wow!
y le continúa la crucifixión, que este es el quinto misterio doloroso del Rosario, donde aquí la muchedumbre finalmente se arrepiente, Jesús es crucificado junto con otros dos y de nuevo el amor de Jesús nunca falla. Esto que dijo de amad a los enemigos, haced el bien, orad por los que os persiguen, él estaba siendo totalmente ejemplo, porque en lugar de quejarse, en lugar de insultarlos, en lugar de contestarles mal, lo único que dijo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, infinita misericordia de Jesús. Jesús en la cruz, incluso ahí, es ultrajado, es burlado, y aparece el buen ladrón. Uno de ellos, de los crucificados, estaba insultando a Jesús. El otro también al principio, pero luego increpa a este otro que estaba insultándole y le dice: nosotros, como que estamos aquí con razón, lo hemos merecido. En cambio, este nada ha hecho. Y lo que le pide a Jesús es: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. A lo que Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El estudio bíblico decía que este es el único ejemplo de salvación en el último minuto. O sea, y esto está para que nadie se desespere, para que no se pierda la esperanza, pero también que no vayan presumiendo de que en el último minuto se pueden salvar y llevar una vida desobediente al Señor. Le sigue la muerte de Jesús. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Quería comentar sobre este versículo lo que decía el estudio, y es que las palabras que Jesús expiró parecen ser un eco de Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde se dice que Dios sopló el aliento de vida en Adán y éste llegó a ser un ser viviente. En uno Dios sopló el aliento de vida, Adán, y el otro exhaló el aliento de vida, Jesús. El último pagó las consecuencias del pecado del primero para inaugurar la nueva creación, una nueva creación. Después de la muerte de Jesús aparece el centurión, donde al ver lo sucedido alababa a Dios y decía: ciertamente este hombre era justo. La sepultura de Jesús, donde aparece José de Arimatea, que era un miembro del consejo, un hombre bueno y justo, un hombre que esperaba el reino de Dios. Este le da sepultura en un sepulcro virgen el día de la preparación, que apuntaba al sábado, y las mujeres son testigos de esto. Por lo tanto, dice que el sábado descansaron según el precepto. Y antes de continuar, me gustaría leeros lo que sucedió, y es que sus perseguidores, los perseguidores de Jesús, no fueron capaces de hacer que sucumbiera la ira, ellos no pudieron destruir su misericordia, no fueron capaces de matar su amor, no pudieron hacer que él pensara en sí mismo, no lograron hacerle declarar que no continuaría con su trabajo de salvar a los pecadores. Y pues esto, la verdad que cuando lo leí me apasionó, o sea, me encantó cómo estaba escrito. Después de la resurrección, el capítulo 24 empieza con el sepulcro vacío, donde los ángeles dan un mensaje a las mujeres, que este es el primer misterio glorioso del Rosario. La piedra es retirada del sepulcro, y esta no es retirada porque se supone que Jesús salió por la puerta y tuvo que quitarse esta piedra, sino fue retirada para que otros pudieran ver lo que había dentro, para que viesen que Jesús había resucitado. Y esos dos ángeles, con vestidos resplandecientes, se aparecen ante las mujeres, ellas estaban asustadas, y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado, recordad cómo os habló. Y ellas recordaron al instante sus palabras, recordaron las palabras que Jesús les había dicho previamente. El amor ganó, el amor de Dios ganó contra el odio del hombre, y estas mujeres enseguida van a contárselo a los apóstoles, a los 11. Van María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás. Y fijaos, porque en el primer siglo el testimonio de las mujeres no se consideraba autoritativo. Sin embargo, Lucas está enfatizando ese gran respeto por las mujeres. Es más, las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Pedro va al sepulcro. Pedro, en cuanto escucha esto, se levanta, corre al sepulcro, ve solo los lienzos y vuelve asombrado. Después le sigue el capítulo de los discípulos de Emaús, que hemos comentado al principio del episodio. La aparición de los apóstoles, donde dicen: la paz con vosotros.
Y dice Jesús: ¿por qué os turbáis? Mirad, soy yo mismo. Y esto también os lo tengo que leer porque no es fácil. Y dice así el estudio: Jesús primero mostró sus manos y sus pies heridos a los discípulos. Con esto, Jesús quería establecer tanto su identidad como su existencia corporal, y que en un estado transformado estaba el mismo cuerpo que tenía antes de la cruz, en la cruz y puesto en la tumba. Los discípulos no acababan de creérselo a causa de la alegría, estaban asombrados, y Jesús les pregunta: ¿tenéis aquí algo de comer? A lo que pues acabaron comiendo todos juntos, y Jesús les da las últimas instrucciones a los apóstoles. Lo ocurrido está confirmando las palabras, es necesario que todo se cumpliese. Dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que todo se cumpliese acerca de él. Y lo que hizo fue abrir sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Finaliza con la ascensión cerca de Betania. Jesús alza las manos, los bendice y fue llevado al cielo. Y los discípulos volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Así es como finaliza y da la conclusión del Evangelio según San Lucas. O sea, menudo capítulo, cuántas cosas. Pero, yo quería dar gracias a Emaús por todo el bien que hace, por todo lo que está acercando a las personas al Señor, por esos reencuentros que tienen personas que hacía muchísimo tiempo que no tenían una relación con el Señor o que nunca la habían tenido y están redescubriendo a Dios. Así que, pues, ojalá el Señor os siga bendiciendo siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme y recordad que no hay nada imposible para Dios. No dejéis de orar porque la oración da muchísimos frutos y muchas veces no los vemos, porque lo esencial es invisible a los ojos. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.